La mañana. COPE Soria. Estar informado. Lunes 18 de abril, como saben, los lunes hablamos siempre de educación con Laura Álvaro. Laura, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Siempre trayendo aquí a este espacio pues las metodologías nuevas que se van implantando poco a poco en las aulas. Hoy vamos a hablar de dos modelos de aprendizaje, el que llega a través de la memorización, el que hemos utilizado toda la vida, o el aprendizaje a través de la acción. Laura, imagino, por lo que hemos hablado ya, que vas a ser más partidaria del segundo, ¿no? Así es, la verdad es que yo creo que la memorización es algo que ya nos debería de quedar claro, que ha quedado obsoleto y que no nos lleva a ningún lado, y creo que nos debería quedar claro sobre todo por experiencia propia, porque todos tenemos casos de nuestro propio caso, de que hemos olvidado casi todo lo que aprendimos en el colegio. Además, yo creo que hoy todavía tiene menos sentido, bueno, pues sobre todo porque los escolares y los adultos tenemos acceso a Internet, podemos buscar información en cuestión de segundos, y creo que es mejor que nos den bueno, pues mecanismos para saber resolver y para saber enfrentarnos a cualquier situación, antes que, bueno, pues esa guerra de cifras, de números, de datos que había que memorizar y que no servía de nada, porque a la vista está que muchos nos hemos olvidado, ¿no? Así es. La verdad es que encontrándonos ahora mismo como nos encontramos en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento, es un poco absurdo aprendernos estas cosas de memoria que realmente no eran significativas y que olvidábamos poco después de hacer el examen. Es decir, vamos a empezar a aprender, pero vamos a empezar a aprender cosas que sean para nosotros relevantes, que podamos conectar con la práctica, que podamos aplicar a nuestro día a día, a nuestro futuro. Como comentas, pues por ejemplo, una estrategia más que necesaria es aprender a seleccionar la información entre el universo de información que nos encontramos a través de la red, aprender a seleccionar la información más adecuada, de la que la es menos, y la información que sea con una fuente más fiable de la que no es tan fiable. Imagino que el aprendizaje a través de la acción está muy relacionado con los trabajos por proyectos, ¿no? El aprendizaje por proyectos, de los que hemos hablado tantas veces. Aprender, bueno, pues a través de la realidad misma, ¿no? Bueno, pues de que ellos vayan enfocando a través de trabajos, de proyectos, toda esa información y la asimilen mejor, que no, bueno, pues clavando codos y estudiando, ¿no? Eso es, básicamente aprender haciendo. Sebastián Barajas, que es un experto en procesos de aprendizaje organizativo, diferencia entre dos tipos de memoria, la memoria episódica y la memoria semántica. Él dice que la memoria episódica es una memoria que además viene de nuestros ancestros y que compartimos con otros animales, que nos ha acompañado en todo el proceso de evolución, y que es la que realmente retiene las cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo un camino. El ir, por ejemplo, de casa al colegio, del colegio a casa, forma parte de la memoria episódica, y que sin embargo la memoria semántica se relaciona mucho más con el lenguaje, es una memoria mucho más reciente, y por eso es una memoria que retiene menos los conceptos. Lo que pasa es que los humanos lo que hacemos es retener primero la información de las cosas que hacemos, de lo que aprendemos a través de la acción, a través de esta memoria episódica, y lo reforzamos después con esta memoria semántica. Ya sabemos pues que una buena manera de retener todos los contenidos que hacemos es crear un producto final, pues ya sea en formato de una redacción, o de una charla, o de un mural, o de alguna manera, utilizando cualquiera de los lenguajes, pero fundamentalmente eso, haciendo y llevando conocimiento a la memoria episódica. Cierto es que cada vez se implantan este tipo de metodologías en las aulas de una forma más extensa, pero Laura, todavía el tema de los exámenes sobre todo se exige mucha memorización. Nos va a costar un poquito, imagino que eso llegue a ser una realidad, ¿no? Que no se prime tanto el hecho de memorizar de cara al examen sobre todo. Claro, yo creo que el problema fundamental que tenemos es que somos conscientes de que la educación, va evolucionando, incorporamos nuevas metodologías al aula, pero muchas veces nos cuesta llevar esa nueva metodología, esa innovación educativa al terreno de la evaluación. Yo creo que la evaluación es donde más se debería investigar y enfatizar las opciones diferentes que puedan existir
porque la verdad es que no llegamos a innovar en este aspecto. María Caso, que habla de educación disruptiva, y podemos hablar otro día sobre este tema, sí. Habla de procesos de evaluación que no sean los típicos, y habla, por ejemplo, de un proceso de evaluación a través de una canción o a través de diferentes técnicas que nos ayuden, pues eso, a que realmente la innovación llegue a esta última parte del aprendizaje. Imagino que también pesa mucho bueno, pues en los colegios, en los centros educativos, el hecho de que se tiene que acabar el programa, se tiene que acabar el libro, y muchas veces, como hemos comentado, ¿no?, que bueno, pues hay que justificar de alguna manera, y tiene que haber esos exámenes también para evaluar los conocimientos de los alumnos, pero a lo mejor sin entrar tanto en esa memorización. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Laura, pero yo creo además que este método que, bueno, pues que en nuestra época era el único que se empleaba, el del aprendizaje a través de la memoria, cuando llegas a la universidad te das cuenta que no te sirve, porque muchas veces tiene que partir de tu investigación, de irte a una biblioteca, de buscar fuentes nuevas, ahora ya imagino que de bucear en internet, de saber distinguir entre una información que es válida de otra que no lo es. Quiero decir que a lo mejor en el colegio ese método tan guiado te sirve, pero después ya no. Efectivamente. Lo primero de todo, en referencia a lo primero que comentabas, yo creo que muchas veces lo que nos pasa a los docentes es que somos un poco esclavos del sistema y que nos perdemos tanto en esto de querer acabar el temario y de evaluar, y en este aspecto nos centramos tanto en el enseñar que nos perdemos la parte de aprendizaje del alumno. Realmente llegar a esos contenidos se puede llegar de diferentes maneras, los contenidos mínimos se puede llegar de diferentes maneras, y hay otros aprendizajes que no aparecen en los contenidos mínimos y que van surgiendo el día a día en el aula y que no les prestamos atención y deberíamos. Entonces, yo creo que muchas veces no tenemos que centrarnos tanto en eso, en la evaluación, en los exámenes y tal, porque hay otras maneras de enseñar y otras maneras de comprobar que este aprendizaje se ha adquirido. Y luego, por supuesto, en la universidad y ya en nuestra vida posuniversitaria. Claro. Son aprendizajes que no se conectan nada con la realidad. Entonces, cuando tú vas a aplicar lo que has aprendido al mundo real, dices, bueno, claro, ¿para qué sirve? Exactamente. Bueno, nos quedamos con que efectivamente sí que se están dando cambios en las aulas y con ese mensaje positivo. Laura, pues ya sabes, hasta el lunes que viene, que te esperamos como todos los lunes para seguir hablando de educación. Que pases buena semana. Igualmente, hasta el lunes. Whatever you want to do is all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Let me say, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be loving you weather, times are good and bad, happy or sad. Ooh, yeah. Well, the times are good and bad, happy or sad. Why? Break up, oh, and turn around and make up. I just can't